si no hubiera sido por ti, nadie podría haber logrado nada. Solamente por tu infinita misericordia, Señor, y porque tú has sido bueno y has sido fiel, nos permites hoy estar aquí, Dios. Consuela al que tengas que consolar, motiva al que tengas que motivar, esfuerza al que tengas que esforzar, Señor. Exhorta al que tengas que exhortar, Señor. Pero trata con nosotros, Señor. De principio a fin, te damos a ti, oh Dios, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. En ese sentido, hermano, acompáñenme en su Biblia. Vamos al libro de Romanos. Muchas gracias. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. ¿Cuántos quieren recibir de parte de Dios esta mañana? Romanos 8, 16. Gloria a Dios. Los hermanos ¿están listos ya? La escritura dice la palabra del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice el versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Este libro de Romanos, hermano, es un libro que se conoce como el libro más teológico del apóstol Pablo. Es una carta, imagínate, o sea, no es en sí nosotros le llamamos libro, pero no fue escrito originalmente como libro, sino que fue escrito como una carta. ¿Está conmigo? Fue escrita precisamente por el apóstol Pablo para enviársela a la iglesia que se había establecido en Roma, a la iglesia cristiana primitiva que se había establecido en Roma, no la que conocemos hoy en Roma, nada tiene que ver con ella, sino de la iglesia primitiva que se había establecido en Roma. Y el apóstol Pablo les escribió esta carta. Se conoce como la carta más teológica del apóstol Pablo, es decir, la carta donde encontramos más elementos teológicos, la esencia de Cristo, la dirección para la iglesia, la convicción para la iglesia, mi amado hermano. Y le digo esto porque Pablo escribió diferentes cartas y algunas de ellas tenían diferentes cuestiones. Por ejemplo, los corintios, su perfil era más de exhortación o de llamada de atención. ¿Está conmigo? Pablo, a través de su carta a los corintios, los exhortó, los regañó, les dio una palabra fuerte, una palabra dura. Hemos estudiado también la carta a los filipenses, y cuando Pablo le escribió a la iglesia a los filipenses, les escribió con ternura, con cariño, con aprecio. Pero a los romanos les escribió esta carta más teológica que las demás. De hecho, la que se compara o se parece un poquito más sería Gálatas. Lo que es Romanos y Gálatas son cartas directamente o más específicamente teológicas. Amén. Y rescatamos estos dos versículos de esta carta. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia establecida en Roma, y estos dos versículos, mira cómo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros, hermanos, decimos que somos hijos de Dios, la gente de allá afuera se mofa, se burla, hace memes de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe lo que es un meme? Bueno, los chamacos sí saben, ¿verdad? Pero hacen acciones, ¿verdad?, en relación a esto de que nosotros como cristianos decimos que somos hijos de Dios. Amén. No creemos. ¿Está conmigo? Lo sabemos. Hay una gran diferencia entre creerlo o saberlo. Amén. Y nosotros sabemos que somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Roma, y dice: el Espíritu mismo. Y cuando usted mira ahí, la palabra Espíritu está con E mayúscula, ¿verdad que sí?
Significa que no se trata de un espíritu como el tuyo y el mío, sino que habla del Espíritu de Dios, la persona del Espíritu de Dios. Por eso esta palabra espíritu está con E mayúscula. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que está en el cielo, da testimonio a nuestro espíritu, que sí está con E minúscula. Significa que se refiere a nuestro espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios que está en el cielo da testimonio a nuestro espíritu, nos da convicción, nos da seguridad a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos están convencidos de eso? Es un testimonio, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Amén. Y luego dice el versículo 17, y si hijos, o sea, está diciendo que si el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos, y luego dice el versículo 17, y si hijos, entonces también ¿qué? Herederos. Aleluya, hermano, esa palabra está impresionante, hermano. ¿A cuántos les gusta esa palabra? ¿Cuántos quisieran la herencia de la tía Ruperta? Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Perdón, nadie tiene una tía Ruperta. No vaya a meter ahorita un golazo y digan, sí, yo tengo, ¿no? Disculpe. Mire, esa palabra es tremenda. Dice, y si hijos. O sea, ya entendemos entonces que somos hijos, ¿verdad que sí? La palabra nos está diciendo que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y luego dice el apóstol Pablo, y si hijos, también herederos. Y dice, herederos de Dios. Fíjate nomás, no de la tía Ruperta, disculpa, sino herederos de Dios, hermano. Herederos de Dios. Y dice, y coherederos. Cuando dice coherederos, significa, hermano, que estamos juntamente heredando ¿con quién? Con Cristo, hermano. El heredero principal, hermano, es Cristo. Pero tú y yo, como somos hijos, ¿cuántos son hijos? Los que son hijos van a heredar. Los que no se creen hijos o piensan que no son hijos, no van a heredar. Usted sabe. Yo creo, hermano, que cuando se habla de una herencia, todos van a pelear su cacho. ¿Verdad que sí? O sea, cuando se habla de herencia, hermano, nos mueve cierto interés. Nos mueve cierto interés de decir, oye, a ver, ¿qué es lo que hay por ahí para mí? ¿Verdad? Entonces dice la palabra, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice adelantito, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estaba mirando, hermano, que se está mencionando últimamente que septiembre es el mes del testamento. No sé si ya lo escuchó por ahí, ¿verdad? Pero los municipios y las comunicaciones, las redes sociales, el radio, la televisión, están haciendo mucho énfasis en eso. Y te dicen, septiembre, mes del testamento. Es decir, que en septiembre los municipios, los gobiernos, hacen todo lo posible, todo lo necesario para tratar de que personas que tienen algo que heredar lo pongan en orden. ¿Está conmigo? De hecho, nuestro municipio está realizando esta campaña motivando a las personas a que dicen por ahí, no herede problemas. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Verdad? Cuando dice no herede problemas. ¿Qué significa eso? Que no le dejes la bronca a los que se quedan. ¿Verdad? Que ahorita que estás vivo, ahorita que estás lúcido, ahorita que estás consciente, hagas lo necesario por si tienes algo que heredar, pues de una vez lo pongas en orden. Eso es lo que se está esperando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué esto como una campaña a nivel casi nacional? De que septiembre es el mes del testamento y de que si tienes una herencia, entonces ponla en orden. Te motivan o motivan a las personas que lo tienen a que no herede problemas y a que ponga en orden sus asuntos. Y muchas veces, hermano, hemos escuchado la importancia de esto. Amén. Entendemos, hermano, que es vital que aquellos
que a lo largo de los años se han esforzado por tener un patrimonio, lo dejen organizado y entregado antes que partan con el Señor. ¿Están conmigo, hermano? ¿Sabes por qué, hermano? Porque es muy triste lo que pasa después, cuando se quedan cosas por ahí, dicen, intestadas, ¿verdad? O situaciones que no se atendieron a tiempo y que entonces se deja problemas a los que se quedan. Y los que se quedan muchas veces no están dispuestos a ceder ni un centímetro. Pelean entre hermanos, pelean entre familiares, las familias se dividen, hermano, empiezan las circunstancias, las situaciones, los problemas, los hijos, hermano, empiezan a estar en diferencias, en disputas, en problemas, en condiciones en que comienzan a pelearse entre ellos, a dividirse entre ellos, hermano. No le platico ya cuando entran en acción los yernos, las nueras, los nietos, los hijos. No, hombre, el relajo se hace más tremendo, hermano. ¿Siguen conmigo, hermano? Espero que nadie se sienta aludido en esta mañana, ¿verdad? Pero qué problemón, hermano, cuando comienza esto. Si de por sí cuando los hijos o los hermanos se quieren poner de acuerdo, puede haber por ahí alguien que ceda y que diga, está bien, pero la esposa dice, no, mijo, ¿cómo vas a dejar eso? Piensa en nosotros. Y le empieza a calentar la cabeza, aleluya, gloria a Dios. Y aquel que había cedido tantito, sí, ¿verdad? Como que no está bien, ¿verdad? Y entonces, sí tienes razón, y entonces vuelve otra vez en acción y otra vez el problema. Ha llegado esto, hermano, a situaciones graves. Y cuando digo graves, lo digo en serio, hermano. No hablo de familias que se han dejado de hablar, hablo de familias que se han matado entre ellos. De hermanos que se han matado entre ellos. De gente, hermano, que ha intervenido, el sobrino matando al tío, el tío matando al sobrino. ¿Sí o no, hermano? No estoy hablando algo que no haya sucedido. Es una realidad, y precisamente porque no hubo quien dejara en orden lo que iba a delegar. No hubo quien dejara en orden lo que iba a entregar. De alguna manera tuvo hasta cierto temor, quizás, no sé, o cierta inseguridad de escribir un papel y decir, a fulanito le dejo esto, a sutanita le dejo el otro, y a aquel no le dejo nada. O sea, finalmente lo tiene alguien que decidir. ¿Está conmigo? Y sea como sea, cuando se entrega algo así, la gente tiene como que aceptar más lo que está escrito a que se quede volando, y entonces todos estén ahí estirándose y peleándose y disputándose, hermano. Y hemos visto tanta tristeza, tanto dolor, hermano. Con todo respeto, hermano, le digo, yo espero que nadie se sienta aludido, pero si es el caso, pues esto me lo dio Dios, hermano. Esto me lo dio Dios. Pero con todo respeto, hermano, hemos conocido familias que viven como muéganos, todos juntos en un mismo terreno. Porque nadie está dispuesto a ceder. Discúlpeme, nadie está dispuesto a ceder tantito, hermano. Prefieren estar todos, se caen mal, se odian, se tienen resentimientos, ya ni se tratan, hermano, pero no se va nadie. Aleluya. Nadie da un paso atrás como diciendo, mi 2x2 es mío. Ya estás en su cuartito de 2x2 y muévelos. Y es una tristeza, es una vergüenza. A veces ves como que en ese pequeño terreno, hermanos, se están atrincherando unos contra otros, ¿verdad? Los que más pueden, hermano, hasta por niveles. Yo la planta baja, tú la planta del medio, y arriba haz lo que quieras, ¿no? Perdón, hermano, estoy hablando de un problema. Estoy hablando de un problema real. Precisamente, hermano, por situaciones de que a veces no somos capaces de tomar decisiones puntuales, o decisiones precisas, o decisiones cuando las tenemos que tomar. A veces nos están diciendo, pon en orden las cosas, luego pon en orden las cosas, después, mañana. Y a veces cuando viene el asunto, hermano, de la partida con el Señor, ya no tenemos tiempo. No le podemos decir al Señor, Señor, espérame tantito, déjame ir a hacer mi testamento. No, el Señor cuando nos llama y ya no hay problemas. Amén.
Y mira, quisiera dejar de lado ese problema. Porque quizás, hermano, podamos encontrar personas que sí le ponen atención al asunto y que ya incluso algunos ya tienen organizado o ordenado algo. Quizás haya entre nosotros personas que ya establecieron bien todo, ya hasta hablaron, juntaron, tuvieron una junta, una reunión familiar, trajeron a todos los aludidos y les explicaron, les dijeron, ya les informaron, ¿verdad? Y ya les dijeron cara a cara, mirándolos a los ojos, ¿verdad? Diciéndoles, tú te vas a quedar con esto, a ti te voy a dejar lo otro, tú mira con esto y espero que con eso estén conformes, amén. Y hay gente, hermano, que lo ha hecho. Hay gente que quizás ahorita en el mes del testamento se ha abocado y ya ha trabajado en lo que es la herencia y ya entonces ordenó todo y lo puso, quizás algunos por amor, quizás otros por presión o quizás otros más por compromiso, aleluya, pero lo tuvieron que hacer, lo tuvieron que dejar. Algunos dejarán dinero, ¿verdad? Si es que lo tienen, algunos dejarán dinero, los que puedan dejarán bienes inmuebles, casas, terrenos, departamentos, quizás otros, ¿verdad? Algunas posesiones como vehículos, joyas, libros, etcétera, cuadros, ¿verdad? Cosas que consideren importantes. Otros, bueno, pues heredarán las fotos, ¿verdad? Ojalá que todavía existan álbumes de fotos familiares, ¿verdad? Ahora te dicen, velo en el Face, nada más. Pero al menos, hermano, algunos heredarán los álbumes. ¿Qué me dejaron? Pues el álbum familiar, gloria a Dios. Los que menos intentarán, hermano, heredar una pensión, no dejar desamparada a la familia. Los que menos intentarán heredar una pensión o incluso hasta el mismo trabajo. He sabido que algunos cuando dejan ya de su trabajo, ¿verdad? Pues se lo heredan a su hijo o a alguien que consideran que tienen también que consideran que los puede ayudar en esto, ¿verdad? Y les dejan el trabajo y pues bueno, quizás todavía hay aquellos que no teniendo ningún bien material que heredar, tal vez hay algunos que dejarán por herencia el sacrificio de otorgarle a sus hijos educación, ¿verdad que sí? A veces, hermano, pues algunos tenemos que llegar a esto, ¿verdad? Y decirle a nuestros hijos, mira, yo no tengo nada que dejarte, yo no tengo nada que heredarte, ha sido difícil nuestra vida, pero al menos échale ganas en tu escuela, échale ganas en tu estudio, prepárate porque es lo único que te voy a dejar, ¿verdad que sí, hermano? Algunos, bueno, pues nos conformamos o nos consolamos con esto, ¿verdad? Y le decimos a nuestros hijos, mi hijo, échale ganas, apúrese, estudie, no se quede trunco, porque lo único que te puedo dejar es la esperanza de que estudies hasta que termines incluso una carrera profesional. Amén. En esto, hermano, no le vemos nada de negativo, sino que es una bendición. La herencia es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, hermano. ¿Sabe cuál es el problema más grave? Y es casi un poquito de lo que le hablaba al principio. El problema más grave, hermano, lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 15, en el versículo 11, que nos habla de qué, hermano. ¿Quién sabe de qué habla Lucas 15, 11? Que levante su manita. Mejor llegamos, ¿verdad? Tiene razón, mejor vamos allá. El hijo pródigo, hermano, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo es la que leemos ahí en Lucas 15, del 11 al 32. Y esa historia, hermano, es muy conocida por nosotros los cristianos. La hemos escuchado, se nos ha predicado, se nos ha ministrado, se nos ha hablado. ¿Y cuántos, hermano, aquí nos consideraríamos hijos pródigos? Muy poquitos, muy poquitos. Quizás porque algunos no están familiarizados o relacionados con la historia. Si usted no conoce la historia, el hijo pródigo es aquel que se fue a vivir una vida de reventón y cuando ya estaba allá se acordó de que Dios lo estaba esperando y volvió a casa. ¿Cuántos se consideran hijos pródigos? Amén, ¿verdad? Porque de eso se trata, hermano. O sea, los hijos pródigos, hermano, precisamente somos nosotros. Nosotros, hermano, que nos perdimos en el camino.
Pero mira la historia, yo sé que usted ya la sabe, se la voy a parafrasear solamente, porque tenemos elementos un poquito por ahí. La historia del hijo pródigo. Era un padre de familia, nos dice Jesús. Era un padre de familia que tenía 2 hijos y un día uno de ellos se le acercó y le dijo: Padre, dame lo que me corresponde. Fíjate, ni siquiera esperó que el jefecito se muriera. Ya te vieron, carita, ¿verdad? Ni siquiera esperó que el padre muriera. Todavía estaba vivo y ya fue y no le pidió. No le habló: papá, fíjate que es septiembre, pasé por el municipio de Neza, miré un anuncio ahí que decía el mes del... No, llegó y le exigió, le demandó, le dijo: Padre, entrégame lo que me corresponde. Ya no quiero vivir contigo, ya no quiero vivir aquí, dame lo que es mío porque me voy a ir a vivir como yo quiera, donde yo quiera y hacer lo que yo quiera. Y entonces, hermano, el padre de familia dice que se lo entregó. Y este muchacho fue y vivió disolutamente, vivió perdidamente, hizo lo que quiso, hermano, fue y despilfarró toda su herencia. Al principio, hermano, tenía muchos amigos, como tú comprenderás. Ya cuando llegaste al home nadie te visitó. Aleluya, ¿verdad? Cuando tenías con queso las enchiladas, aleluya, te sobraban amigos, ¿verdad? Y mi valedor, y mi cuate, y mi amigo. Ya cuando buscaste ayuda y dijiste: ya no puedo más, los amigos se desaparecieron, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a este varón, a este muchacho, que de pronto se encontró en las ruinas, se encontró que todo lo había perdido, todo lo había malgastado, todo lo había tirado, hermano, y ahora ya no tenía nada. Llegó el momento que incluso se alquiló para trabajar cuidando cerdos, y aún dice la palabra que cuando él estaba cuidando esos cerdos, lo que le echaban de comer a los cerdos, hermano, se le antojaba, tenía hambre, hermano, y hasta eso que comían los cerdos le movía para podérselo quitar a los cerdos. Imagínate nada más la condición en la que había llegado este muchacho. La historia usted la conoce, nos narra la historia que entró en sí, que comprendió, que entendió y que dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy aquí cuidando los cerdos de otro y además sintiendo hambre, y mi padre allá tiene jornaleros que están comiendo mejor que yo. Iré a ver a mi padre, le pediré perdón, me pondré a sus órdenes, le diré que voy a estar sujeto a él. Y entonces, hermano, volvió, y el padre de familia lo volvió a recibir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el padre de familia que recibe al hijo pródigo? Es una bendición, hermano. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esta historia? Que tú y yo nos identificamos con ella. Que nosotros somos esos hijos pródigos que nos perdimos un tiempo, que nos alejamos un tiempo, que sentimos que la íbamos a hacer sin Dios. Aleluya. Dijimos: yo no necesito a Dios, gracias, quédense con su Dios. Yo ahorita regreso, voy a vivir mi vida como yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir a mi manera. Y entonces, estando allá, algo no salió bien, aleluya, algo no ocurrió como esperabas, no estaba en tus planes lo que estaba sucediendo, y cuando te diste cuenta, amado hermano, ya estabas en una condición que dijiste: mejor me regreso, alcance victoria. Amén. Mejor me regreso a la casa de Dios. Mejor me regreso donde está mi Padre. Aleluya. Al fin que yo sé que mi Padre me ama. Yo sé que Dios es bueno. Más que bueno. Y más que bueno. Y como Dios es bueno y más que bueno, entonces tengo que volver. ¿Y sabes qué? Es una bendición. Pero yo noto aquí algo, hermano. Yo noto algo que muchas veces pasa en las mejores familias, que hay familias, hermano, que trabajan en la herencia, se preocupan por la familia, se preocupan por los hijos. ¿Por qué trabajas tanto? Para dejarle algo a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso trabajas tanto. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué tempranito sales a trabajar? ¿Por qué dejas tu cama temprano y te vas y te subes a ese metro a reventar? No te importa cuánta gente te ponen, todos los varones, el olor de su humor por todas partes, hermano, y aguantas y te subes y vas y vienes.
Y cada día lo haces. ¿Por qué lo haces? Porque dices, espero dejarle algo a mis hijos. Espero poder dejar. ¿Sabes cuál es el problema? Que mucha gente trabaja en la herencia. Mucha gente, hermano, le pone atención a la herencia. Mucha gente está esperando dejarle algo de herencia a alguien, pero no trabajan con el heredero. Se les olvida la importancia de trabajar con el heredero. Creen, hermano, que nada más es dejarles algo. No, hay que trabajar con el corazón de ese muchacho, de esa muchacha, con el corazón de esos hijos, con el corazón de esa familia. No nada más es decirle, por ahí te voy a dejar algo, sino también tratar con ellos antes de que se los des. Es bonita la historia del hijo pródigo, pero ¿sabes qué sería lo idóneo, lo más maravilloso, hermano? Que dejaran de existir hijos pródigos. Escuche lo que le estoy diciendo y póngame atención. No estoy diciendo algo fuera de orden ni fuera de lugar, hermano. Porque tal vez tú y yo, gracias a Dios, ya nos identificamos con el hijo pródigo. Pero a ti te gustaría que tus hijos, con los cuales estás trabajando, con los cuales estás tratando, se fueran a vivir lo mismo que tú viviste, para que un día recapaciten y vuelvan a la casa de Dios. ¿Te gustaría que vivieran divorcios, sinsabores, maltratos en la calle, adicciones, golpes, insultos, cosas, hermano, para que digan, oh, siempre sí necesito a Dios? ¿O puedes evitarles eso? No sé si me estoy explicando. ¿O tú orarías para evitarles eso? Ves tu vida y dices, Señor, ayúdame para que ellos no pasen lo que yo he pasado. Y no se trata, hermano, solamente de dejarles cosas. Se trata, hermano, de orientarlos, de instruirlos, de dirigirlos, incluso de regañarlos, hermano, de llamarles la atención. No tenga temor, hermano. A veces nos meten calambres que los derechos humanos, que el peje, que no sé qué, ¿verdad? Que te van a echar a no sé quién. Pero usted y yo, hermano, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. La semana pasada, cuando tuvimos el takeover de los jóvenes del Gen, hermano, y la palabra que nos estaba ministrando, ellos están esperando ser la generación que marque la diferencia. Ellos están esperando ser la generación que pueda ser diferente a lo que están enseñándoles allá afuera. Pero ¿sabes quiénes somos los más responsables de esto? Los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos en Cristo, los pastores, los líderes, los consiervos que estamos aquí, hermano. Tenemos que aprender a trabajar con los herederos. No se trata nada más de dejarles algo y decir, oh, estoy trabajando en tu herencia. Estoy trabajando en lo material. Estoy trabajando en lo que te voy a dejar. Estoy trabajando porque algo te voy a dejar. Algo te tengo que dar. No, también tengo que trabajar con su corazón. Qué bendición, hermano, el hijo pródigo. Qué bendición que recapacitó. Qué bendición que agarró la onda. Qué bendición, hermano, que de pronto se dio cuenta que la estaba regando y que dijo, pero ¿qué hago aquí? Mejor me voy a la casa de Dios. Qué bueno. Pero lo idóneo, hermano, sería que los hijos no se fueran de la casa de sus padres. Estoy hablando, hermano, espiritualmente, hermano. No crea que ya le di esquina. ¿Ya oíste, jefa? Ya tengo 60 y sigo contigo. Así es de que aguante vara, jefa. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero, hermano, a que espiritualmente, hermano, les instruyamos, les orientemos para que ellos permanezcan en el temor y en el camino de Dios. La verdad, hermano, no tienen por qué ir a hacer testimonio allá afuera. Algunos hasta equivocadamente piensan, ahorita regreso, voy a hacer testimonio, me voy a reventar un rato para llegar entonces sí a tener testimonio. No, el testimonio más grande es no haber caído en pecado. El testimonio más grande, dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Aleluya. Ahí nos damos cuenta, hermano, porque gente se equivoca. No, es que yo estoy aquí, pero yo ni he vivido la vida. Yo tengo que ir a vivir para ver si realmente es. ¿Para qué? Ya, deja lo que otros ya pasamos, lo que otros ya vivimos. Tú no lo tienes que experimentar. Por eso, hermano, es muy importante que en esta mañana, que estamos hablando de herencia, que estamos hablando del heredar, que estamos hablando del dejarle algo, hermano, no solamente pienses en lo que les vas a dejar, sino que piensa también en el corazón de la gente.
Porque ese es el problema, hermano, que gente trabaja en la herencia, pero no trabaja en el heredero. Todos los esfuerzos están dirigidos en los bienes materiales, pero muy pocos ponen atención en instruir a las personas que los obtendrán. Ahora bien, comenzamos, hermano, con una escritura en Romanos 8, 16 y 17. Y si hay alguien que ha dejado una herencia importante, ese es Dios. Si hay alguien que ha dejado una herencia, mira, no es ni los millones de dólares, ni es la mansión, ni es el carro último modelo, ni es lo que sea el terreno, no sé dónde, hermano, es la herencia de Dios. Si hay alguien que nos ha dejado una herencia importante, ese es Dios. Nos dice la palabra que el Espíritu Santo está como testigo y da evidencia que nosotros somos hijos. Y nos dice la palabra en el versículo 17, y si hijos, también herederos. Te tendrías que gozar esta mañana, hermano, porque el Señor ya escribió su testamento, porque el Señor ya te ha dejado aquí por herencia, hermano, algo grande, algo mayor, algo poderoso. Gloria a Dios, hermano. Qué bendición, hermano, que el Señor tomó tiempo, hermano, para dejarnos herencia. Tal vez usted diga, pues no veo, pues tienes vida, hermano. Podrías estar muerto, aleluya, y te ha heredado tu vida, hermano, te ha dejado vivir, te ha dejado existir, te ha cambiado. Cuando tú dijiste nadie me va a quererte, te dio una esposa, te dio unos hijos, te dio un por qué vivir, un por qué existir, te ha dado un lugar, te ha dado un ministerio, hermano. Por eso, hermano, yo veo que si alguien ha dejado herencia importante, ese es Dios. Pero ¿sabes qué ejemplo tan hermoso? Dios sí está conectado con lo que le estoy predicando ahorita. Porque Dios no solamente dejó la herencia, sino que también Dios trabaja con los herederos. ¿Cuántos herederos hay esta mañana? Eso es una bendición, hermano, que usted diga, gloria a Dios, soy heredero. Pero ¿qué crees? Pero el Señor está trabajando contigo. No te lo va a dar nada más porque sí. La Biblia dice, hermano, que es por gracia, y cualquier bíblico me podría decir ahorita, pastor, se equivoca, yo soy salvo por gracia. Tiene razón, por supuesto. Ya te miro en el cielo, hermano. La verdad. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Ya te miro en el cielo. Ya, nomás por eso, hermano. Porque es por gracia, no por méritos, ni por esfuerzos, ni por obras, dice la palabra. Amén. Pero el Señor dice en su palabra, y si hijos, también herederos. Y todavía dice refrenda, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero trae una frase por ahí, no sé si me la pueden poner en la pantalla, pero dice ahí, y si hijos, también herederos. Dice, y coherederos con Cristo. Bueno, ahí en su Biblia léalo, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Yo no sé si usted entiende ese, si es que, ¿sí lo entiende? ¿Sí lo ubica? Es como si usted le dice a su hijo, te voy a dar esto si es que estudias. ¿Me estoy explicando, iglesia? Te voy a dar mi carro si es que sacas buenas calificaciones. Así es lo mismo, hermano. Cuando el Señor nos está diciendo que somos herederos, Él ya nos está diciendo, ya es tuyo. Y eres heredero y eres coheredero con Cristo. Pero dice la Escritura, si es que padecemos juntamente con Él, algo que Dios sí hace, hermano, es trabajar con nosotros. No nos va a dar las cosas nada más porque sí, porque Él no quiere que el día que recibas la herencia hagas lo mismo que el hijo pródigo y que vayas y que la malgastes y que la maltrates y que no la valores, hermano, y que no le des importancia, sino lo que Dios quiere, hermano, es que usted valore la herencia que el Señor ha traído a nuestras vidas. Hablábamos al principio, hermano, ¿cuál sería la herencia más grande que podríamos hablar en este 15 de septiembre aquí, hermano? La libertad.
La libertad, obviamente, hermano, no hablamos de una libertad, hermano, política ni social. Estamos hablando, hermano, de una política, de una libertad espiritual. De una libertad, hermano, de nuestro corazón. De una libertad, hermano, de lo que hemos nosotros experimentado a través de nuestras vidas. Tú y yo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero es necesario, dice la palabra, que padezcamos juntamente con Él. Y cierra diciendo, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor quiere que tú y yo seamos glorificados. El Señor quiere que tú y yo seamos herederos y coherederos con Cristo. Pero también quiere, hermano, que trabajemos en nuestras debilidades. Por eso nos tiene aquí, amado hermano. Por eso nos trae a la iglesia. Por eso nos pone a convivir entre nosotros. Aleluya. Por eso, hermano, el Señor nos trata entre nosotros mismos. Porque de esa manera, hermano, está trabajando contigo. A veces hay cosas en el camino de Dios que no entiendes. Hay cosas que te confunden, hay cosas que no puedes entender y que dices, si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Si Dios es bueno, ¿por qué nos está pasando lo otro? Si Dios es bueno, ¿por qué no puedo salir adelante? Y hay cosas que no puedes discernir. Pero el Señor está diciendo, ya eres heredero. Si es que padeces juntamente con Cristo. Nos trae a la iglesia así. Nunca nadie, hermano, nunca nadie te tiene que engañar y decirte, llegando a la iglesia tus problemas se van a esfumar. Llegando a la iglesia todo va a cambiar para bien. Esa es una malinterpretación de la Biblia. Cuando tú llegas a la iglesia, los problemas no se van, pero el secreto está en que ya no estás solo. Y en que ya no los vas a enfrentar solo. Muchas veces los problemas van a seguir ahí, pero ahora vas a poder afrontarlos con Dios de tu lado. Y Dios, hermano, está ahí para ti. Y Él está tratando, Él está trabajando con el heredero. Él no solamente te da la herencia y dice, mira, esto es para ti, y te lo va a dar para que vayas como el hijo pródigo a despilfarrarlo, sino que primeramente está trabajando contigo para que el día que lo recibas, oh hermano, para que el día que lo recibas, lo valores. Que digas, de esto es de lo que hablaba Dios. Él tenía una herencia para mí. La Biblia dice que el siervo no está por encima de su maestro. El siervo no está por encima de su maestro. Significa, hermano, que si Cristo padeció en la cruz, muchas veces tú y yo vamos a tener que pasar por cosas aquí en la tierra. Algunos quisiéramos aferrarnos a la cruz diciendo, pero es que el Señor ya padeció, ya sufrió por nosotros, Él ya murió por nosotros, sí, para darnos vida y vida en abundancia. Esa es nuestra herencia. Pero es necesario que padezcamos juntamente con Él, que compartamos algunas veces de sus sufrimientos incluso. Dice la palabra del Señor, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si yo le dejara esta mañana algo en su corazón, número uno sería que ponga en orden sus cosas. Ponga en orden sus cosas. Que usted deje todo bien organizado antes de que el Señor lo llame a cuentas. Convoque a su familia, convoque a sus hijos. Si quiere las nueras, los yernos y los nietos también, y el que usted quiera. Y confróntelos y dígales, he decidido esto. Porque el Señor, hermano, en su palabra nos está
confrontando y nos está diciendo: te doy herencia, eres hijo. Y si hijo, mereces herencia. Te voy a dar parte de la herencia. Eres coheredero con mi Hijo Jesucristo. Nomás imagínate, a ese tamaño. Eres coheredero juntamente con mi Hijo Jesucristo. Si es de que vayamos a casa, organicemos nuestras cosas, pongamos en orden las cosas. No herede problemas, ciertamente, pero espiritualmente también. No solamente pienses en dejarles cosas materiales. Trata con ellos, diles también la importancia de que conozcan de Dios, la importancia de que se acerquen a Dios, la importancia de que tengan temor de Dios. Qué bueno cuando le dejamos a nuestro hijo un terreno, una casa, una cantidad de dinero. Pero trata con su corazón, trabaja con su corazón, haz algo en su vida, para que al final de cuentas esa herencia valga la pena. Que no vaya a ser, hermano, que a los 2 o 3 años ni herencia, ni heredero, ni nada. Inclina por un momento tu cabecita, por favor. Yo no sé cuántos en esta mañana se puedan identificar con ese hijo pródigo. Mi hermana Elsa nos estaba testificando cómo fue ella, y eso, hermano, es difícil cuando ya reconoces quién fuiste. Pero así como ella, yo creo que muchos de los que estamos aquí, yo estuve ahí también, rebelde, mentiroso, con un actuar en mi corazón. Fui motivo muchas veces de aflicción a mi familia, de dolor a la gente, de humillar a la gente, de sentirme algo cuando no era nada, de creer que por mi palabrería podría ganarme a alguien. Pero cuando llegó Cristo, ese Cristo que perdona, ese Cristo que sana, ese Cristo que libera, ese Cristo que sostiene, ese Cristo que sufrió en la cruz del Calvario por causa nuestra, pero nos dio la oportunidad de aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador. Entonces nuestra vida cambia. Entonces puedes reconocer la diferencia, y entonces puedes decir: Padre mío y Dios mío, perdóname porque fui y malgasté mi herencia, fui y perdí quien era, fui y hice lo que quise, pero he reconocido que necesitaba volver. Gracias a Dios por los hijos pródigos que van y vuelven, pero ojalá y que ya no haya más hijos que se vayan y vuelvan, sino que hijos que siempre permanezcan, que no se muevan de donde están, que aprendan que a través de su permanencia, a través del estar, a través del ser perseverantes en el Señor, no tienen por qué ir a sufrir allá afuera, no tienen por qué ir a vivir consecuencias allá en la calle. No tenemos nosotros por qué irlos a sacar de una delegación, no tenemos por qué irlos a reconocer a un cemejo, no tenemos por qué ir a buscarlos en lugares inadecuados a altas horas de la noche, sino que ellos entiendan que son herederos, que la herencia más grande de parte de Dios es para sus vidas, pero que necesitan permanecer, prevalecer. Ojalá y que ya no haya, si los hay, gloria a Dios. Si hay aquellos que tengan que irse y un día reconocer su error y volver, qué bendición, pero ojalá y que sean más los que permanezcan. Que dice la palabra del Señor que seamos como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que sea como una estaca en la tienda, que se planta, que se pone ahí, que no se mueve para nada, que está esperando su herencia, pero está trabajando su corazón para recibirla. Sí hay que sufrir un poco, sí hay que padecer un poco, sí vienen cambios, sí vienen momentos difíciles, vienen momentos en que no entendemos lo que pasa, pero la gloria de Dios será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera, y la bendición de Dios traerá bendición sobre nuestros hijos
nuestras próximas generaciones. Verdaderamente confiamos en que esta generación es la generación que va a marcar la diferencia. En eso confiamos, en eso creemos, pero vamos a trabajar en su vida, vamos a trabajar en sus corazones, les vamos a dar herencia, si Dios permite que tengamos algo que dejarles, sí, pero no solamente cosas materiales, sino también trabajar en su espíritu, para que el espíritu dé testimonio de que somos hijos, y si hijos, herederos juntamente con Dios. Póngase sobre sus pies.